Bueno, buenas noches para todos. Damos inicio a las jornadas de verano Inconsciente y Pulsión. Yo voy a estar presentando a los compañeros que van a exponer sus trabajos y luego tendremos un espacio para las preguntas y para el intercambio. Ahora vamos a escuchar el trabajo de Andrés Musto. Él es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, y su trabajo se llama El acerto subjetivo. Bien, bueno, gracias Jimena por la presentación. Gracias a quienes nos acompañan en este caluroso martes de febrero. Bien, volví a trabajar un tema que había trabajado algunas veces y bueno, al mismo tiempo tomé algunos fragmentos escritos de Lacan, de tiempo lógico. Me queda bastante más por seguir trabajando en ese texto, pero de alguna forma en este recorrido que hice acá, entiendo por lo menos que logré darle algunas vueltas a algunas preguntas que me había ido generando ese texto desde la primera vez que lo leí. También al mismo tiempo trabajo otro tema que tiene que ver con poder dar respuesta a algo que señala Lacan, que Descartes es un antecedente necesario para la proposición de Freud de lo inconsciente. ¿Sí? Entonces, más o menos en ese trayecto o en ese recorrido voy a andar, tratando de dar cuenta de qué es el sujeto en psicoanálisis, ¿no? La cuestión del sujeto, ¿no? Hay uno de los escritos también, posterior, uno de los escritos no, hay un escrito que Lacan, digamos, hace previo, digamos, como introducción a lo que después es función y campo de la palabra, que se llama del sujeto por fin cuestionado. Entonces, poder definir qué es la cuestión del sujeto para el psicoanálisis me parece que es importante, ¿no? O sea, Lacan lo toma y entiendo que es algo que trabaja, digamos, a lo largo de su obra. Y bueno, en eso estuve, intentando pensar esta cuestión de por qué Descartes, por qué el cogito y qué relación tienen con el sujeto del inconsciente. Bien, leo entonces el trabajo que preparé. Desde distintas perspectivas podemos abordar el momento histórico y las condiciones posibles y las condiciones políticas que hicieron posible la existencia del psicoanálisis como ciencia y método de tratamiento del sufrimiento humano. Se pueden señalar como antecedentes necesarios la Revolución Francesa, la democracia, la familia moderna, el declive de la figura del padre, la irrupción de lo femenino. En esta ocasión, sin embargo, me interesaba trabajarlo desde un ángulo relacionado a la filosofía y el pensamiento de Descartes. Lacan lo señala el cogito como un antecedente necesario para el inconsciente freudiano en varios momentos de su obra, muchísimos. De hecho, incluso en el tiempo lógico hay una referencia a Descartes también, ni a la duda. Bien, en este texto que voy a trabajar hoy con ustedes, se trata de dar cuenta de algunos de los argumentos en los que se sostiene esa afirmación, para luego trabajar acerca de dos aspectos del sujeto en psicoanálisis. El que su emergencia se produce en una prescup, en una lectura a posteriori, y una breve mención a la relación entre libertad y determinismo para el sujeto en la teoría psicoanalítica. En el libro La obra clara, Lacan, la ciencia y la filosofía, el lingüista francés Jean-Claude Milner plantea la siguiente secuencia de axiomas, a partir de los cuales fundamentar que el punto de partida para el sujeto de lo inconsciente se encuentra en el cogito cartesiano. Escribe Milner: si Descartes es el primer filósofo moderno, lo es debido al cogito. Descartes inventa al sujeto moderno. Descartes inventa al sujeto de la ciencia. Finalmente, el sujeto freudiano, en la medida en que el psicoanálisis freudiano es intrínsecamente moderno, no podría ser otro que el sujeto cartesiano. Hasta ahí Milner. Una de las afirmaciones que se encuentran implícitas en la secuencia anteriormente planteada
es que la ciencia, como discurso, tiene efectos en tanto produce un sujeto, el que se nombra como sujeto de la ciencia. Es decir, que a partir de que la ciencia se ha convertido en un discurso que puebla y atraviesa la vida cotidiana de las sociedades occidentales, una de sus consecuencias es que un sujeto se produce a partir de su discurso, o que su discurso tiene como uno de sus efectos una modalidad específica de constitución de un sujeto. Y luego, que el sujeto de la ciencia se vuelve una circunstancia necesaria para la formulación de lo inconsciente en los términos en los que Freud lo realiza, diferente de lo que puede ser el inconsciente para los románticos o un inconsciente desde la fisiología. Pero esto, decir que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, como lo va a aclarar Lacan, no quiere decir que sea idéntico al sujeto de lo inconsciente. En las meditaciones metafísicas, en la primera de ellas, Descartes va a plantear la duda escéptica. Lo inquieta la posibilidad de haber admitido como verdaderas muchas opiniones falsas, que lo llevaron a edificar sobre ellas otras opiniones también falsas, y se propone destruirlas como camino posible para construir, esta vez, un sistema firme de pensamiento que pueda sostenerse desde sus cimientos en una verdad. Cae en la cuenta de haber sido engañado por los sentidos. Las percepciones que estos le brindan no resultan confiables para la construcción de esas verdades sobre las cuales edificar su pensamiento. Escribe Descartes, y viene una extensa cita. Con todo, aunque a veces los sentidos nos engañan en lo pequeño y en lo lejano, quizás hay otras cosas de las que no se puede dudar, aun cuando las recibamos por medio de los mismos. Como por ejemplo, que estoy aquí, que estoy sentado junto al fuego, que estoy vestido con un traje de invierno, que tengo este papel en las manos y cosas por el estilo. ¿Con qué razón se puede negar que estas manos y este cuerpo sean míos? A no ser que me asemeje a no sé qué locos, cuyos cerebros ofusca un pertinaz vapor de tal manera atrabiliario que aseveran en todo momento que son reyes, siendo en realidad pobres, o que están vestidos de púrpura, estando desnudos, o que tienen una jarra en vez de cabeza, o que son unas calabazas, o que están creados de vidrio. Pero esos son dementes, y yo mismo parecería igualmente más loco que ellos si me aplicase sus ejemplos. Sigue Descartes. Perfectamente, como si yo no fuera un hombre que suele dormir por la noche e imaginar en sueños las mismas cosas, y a veces incluso menos verosímiles que esos desgraciados cuando están despiertos. ¿Cuán frecuentemente me hace creer el reposo nocturno lo más trivial? Como por ejemplo que estoy aquí, que llevo puesto un traje, que estoy sentado junto al fuego, cuando en realidad estoy echado en mi cama después de desnudar. Pero ahora veo ese papel con los ojos abiertos y no está adormilada esta cabeza que muevo, y consciente y sensiblemente extiendo mi mano, puesto que un hombre dormido no lo experimentaría con tanta claridad. Como si no me acordase de que he sido ya otras veces engañado en sueños por los mismos pensamientos. Cuando doy más vueltas a la cuestión, veo sin duda alguna que estar despierto no se distingue con indicio seguro del estar dormido. Y me asombro de manera que el mismo estupor me confirma en la idea de que duermo. Bien, hasta ahí la cita de Descartes. Los dos argumentos a los cuales recurre para plantear la duda acerca de la verdad de esas percepciones cercanas, de aquello que los sentidos le dicen acerca de su cuerpo y su ser, son la locura y el sueño. Parece que Freud recoge el guante en este punto, de eso se va a ocupar, de la verdad que puede haber en la locura y en los sueños. Descartes irá por otro camino. En vez de tratar de encontrar allí, en ese engaño, algo del orden del sujeto, intentará buscar un garante que le permita tener una certeza plena de su existencia, algo que le permita salir de lo engañoso de los sentidos.
Dirá que las ciencias que se basan en los sentidos pueden correr el riesgo de la falsedad, pero 2 más 3 será 5, despierto o dormido. Y entonces la matemática y la geometría en su formalismo no engañan. Allí el error podría estar en un Dios maligno que le haga pensar de esa forma y sacar esas conclusiones que lo podrían llevar al error. La duda escéptica parece dejarlo en un encierro que encontrará su salida en la segunda de las meditaciones, cuando el escepticismo le permita encontrar la primera verdad, el cogito. Acepta que los sentidos lo engañan, que todo aquello que se encuentra en su memoria son ilusiones, falsas percepciones, y que no hay nada de lo que pueda estar seguro. Nada existe, todo fue ilusión, engaño, construido por ese Dios maligno, que lo lleva incluso a dudar de su propia existencia. Pues ¿cómo sabe que existe si todo puede ser una ilusión y engaño? Y entonces escribe Descartes. Sin duda alguna, pues, existo yo también. Si me engaña a mí, sin duda alguna, pues, existo yo también si me engaña a mí. Y por más que me engañe, no podrá nunca conseguir que yo no exista mientras yo siga pensando que soy algo. De manera que, una vez sopesados escrupulosamente todos los argumentos, se ha de concluir que siempre que digo yo soy, yo existo o lo concibo en mi mente, necesariamente ha de ser verdad. Y más adelante, Descartes reflexiona. Un cuarto, venía en una serie de argumentos, es pensar. Un cuarto argumento en el cual puedo encontrar una verdad, ¿no? Y aquí, si hallo que el pensamiento es un cuarto atributo que me pertenece, siendo el único que no puede separarse, yo soy, yo existo. Eso es cierto. Pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que estoy pensando. Hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón. Bien, hasta ahí Descartes. Milner, el lingüista que citaba anteriormente, va a realizar 2 precisiones acerca de la lectura de Lacan sobre el cogito. Una, que Lacan lo toma en su primera versión, la que aparece en las meditaciones metafísicas, distinta de la que aparece en el discurso del método. La Andrés, otra, disculpa sí, un segundito, que te quedan 2 minutos, ¿ah? Para avisarte. capaz que me voy a tomar un tiempito más, Jimena, porque me parece que todavía me faltan algunas ideas. Pero ya voy a intentar leer un poquito más rápido. La otra es que las meditaciones, la otra precisión que hace Milner es que de las meditaciones, Lacan va a tomar el sujeto que se formula en la primera de ellas, sin avanzar a lo que aparece en la segunda. Es decir, Descartes encuentra su certeza en el pensamiento, y es allí donde se detiene Lacan en su lectura. No va más allá en el paso que da Descartes, se queda en la posibilidad de un pensamiento sin cualidad. Descartes, por ejemplo, en el avance de la segunda de las meditaciones, va a introducir la cuestión de la conciencia. Va a decir que soy una cosa que duda, que conoce, que afirma, que niega, que quiere, que rechaza y que imagina y siente. Pero Lacan no va a tomar este aspecto para realizar su afirmación. El pensamiento sin cualidad, dice Milner, es adecuado no solo para la ciencia moderna, sino para fundar el inconsciente freudiano. ¿Qué es lo que encontramos en el sueño? Que hay pensamientos sin conciencia y que por lo tanto no es necesaria la presencia de la conciencia para que haya pensamiento. Ello piensa. Si hay pensamiento, hay sujeto, lo cual no quiere decir que haya conciencia ni sí mismo. No es la conciencia de sí lo que define al sujeto, aun cuando en algunos momentos se hace presente. En el seminario del acto psicoanalítico, Lacan va a decir, y disculpen mi pronunciación del alemán, Lacan va a decir, wo es wahr soll ich werden, ¿no? La clásica afirmación de Freud del yo y el ello, ¿no? Entonces, sigo con la cita del acto psicoanalítico. Dice entonces, wo es wahr soll ich werden, ahí donde era, donde no es más que allí porque yo sé que lo pensé,
soll ich werden. Acá el ich, dice Lacan, hace largo tiempo, subrayé, solo puede traducirse por el sujeto. El sujeto debe advenir. ¿Cómo adviene el sujeto en el eso piensa? Pura Cancina, en su libro Mostrar la cuerda, o no, para ver, me salté una parte, así ya avanzo un poquito. Saber sin sujeto, dirá Lacan, como una fórmula para entender lo inconsciente. El sujeto podrá aparecer allí, en esa razón que le impone sus repeticiones, como un corte temporal, evanescente, fugaz en su ocurrencia, a partir de la cual decir cómo ya no ser allí. El sujeto es a prescup, como una emergencia que puede decir de su inconsciente, en esas formaciones a través de las cuales irrumpe esa falla del saber sin sujeto, sobre ese discurso del otro. En esa alienación a su deseo, aparece un corte que dice de ese deseo y de su captura y su imposibilidad. Por esto es que las formaciones del inconsciente valen en tanto pueden ser leídas a posteriori, a veces muchos años después. Por ejemplo, cuando un adulto en su análisis puede entender el decir en su síntoma de la infancia. Y estaría ya en el tiempo, ¿no? ¿Estoy en el tiempo, Jimena, más o menos? ¿O me queda Sí, estás en algo? tiempo, sí. Bien, bueno, Ya déjame leer estaría. 2 párrafos más. Déjame leer 2 párrafos más y ya el resto después lo comentaré o será para otra ocasión. ¿Cuál es la autonomía posible para el sujeto? En el comienzo de la clase 5 del seminario 9, seminario en el que Lacan va a trabajar las identificaciones, habla de los 3 puntos que me convocaron a presentar este trabajo hoy con ustedes. De hecho, fue la lectura de este fragmento de donde surgió todo el desarrollo que hice anteriormente y el que venía posterior. Entonces, dice Lacan, ¿y por qué este año he creído tener que partir, no de Platón siquiera, para no hablar de los otros, sino tampoco de Kant ni de Hegel, sino de Descartes? Es justamente para designar que aquello de lo que se trata, ahí donde está el problema del inconsciente para nosotros, es de la autonomía del sujeto, en tanto que ella no está solamente preservada, que está acentuada como nunca lo fue en nuestro campo, y precisamente por esta paradoja, que estos caminos que nosotros descubrimos en él no son concebibles si, hablando con propiedad, no es el sujeto quien es su guía, y de manera tanto más segura cuanto que es sin saberlo, sin ser su cómplice, si puedo decir, conscious, porque él no puede progresar hacia nada, ni en nada que no lo localice, sino a prescup, pues nada que no esté por él engendrado justamente más que a condición de desconocerlo primero. Y entonces un párrafo que escribí yo y con esto termino. La posibilidad de autonomía o de libertad que plantea el psicoanálisis para el sujeto es la que pueda realizar a partir de la lectura, la posibilidad de autonomía o de libertad que plantea el psicoanálisis para el sujeto es la que pueda realizar a partir de la lectura del ello que piensa. No se trata del self-made man, del hombre sin historia, que brilla y fascina en nuestros tiempos, y que se afirma en un narcisismo disparatado en el desconocimiento del lugar de los otros. Tampoco es el determinismo del organismo, que a veces parece querer igualar el pensamiento y el deseo a una conexión neuronal. Bien, hasta ahí entonces. Bien, gracias Andrés por tu trabajo. Ahora presento a Karina Olivera, es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, y su trabajo se llama Inconsciente y Pulsión en la escena analítica. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en esta jornada que hoy nos convoca en el marco de los 40 años de la Escuela Freudiana, bajo el título Inconsciente, eje de este año del Seminario de Formación en Psicoanálisis y Pulsión. Voy a partir con una pregunta. ¿Cómo se articula la dimensión del inconsciente con la dimensión de la pulsión y con la transferencia? Inconsciente y pulsión forman parte de los conceptos fundamentales del psicoanálisis que Lacan trabaja arduamente junto al de transferencia y al de repetición en el seminario 11. Allí presenta al inconsciente
como denominador común a esos 4 conceptos y los pone en relación, en primer lugar, con el sujeto, al suponer un sujeto a ese saber no sabido que es el inconsciente. Con la repetición, también lo pone en relación con la repetición, el inconsciente repite y es una de las formas de mentir lo real, y lo pone en relación con la emergencia de la transferencia, cuando la define como la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Y también con la pulsión, al homologar al inconsciente con una zona erógena y por su funcionamiento pulsátil de apertura y cierre. Lacan se va a servir del objeto A, consagrado en el seminario 10, la angustia, para articular inconsciente y pulsión, significante y goce. Busca encontrar una fórmula de la transferencia coherente con los conceptos de inconsciente, repetición y pulsión, que tome en cuenta este estatuto discontinuo y pulsátil del inconsciente. El objeto A le va a servir a Lacan para establecer el nexo entre el sujeto y el otro. Este objeto A es producto de la operación de constitución del sujeto en el campo del gran otro, del significante. Su estatuto real impregnará estos 4 conceptos freudianos y fundamentales del psicoanálisis, que Lacan va a reelaborar con importantes consecuencias a nivel de la técnica. La renuncia al goce del cuerpo de la madre, resultante de las distintas castraciones, da paso al objeto A como resto, como recorte de aquella relación mítica. A partir de allí, el objeto queda perdido para siempre. Son 4 los cortes corporales que el lenguaje produce y 4 las formas que toma el objeto al caer: oral, anal, escópico e invocante. Los objetos pulsionales se prestan a cumplir la función del objeto A, en tanto representan una parte del cuerpo que se desprende de la totalidad imaginaria, que el sujeto considera un pedazo esencial de sí mismo. En ese mismo año que Lacan está dictando el seminario 11 y trabajando sobre estos conceptos fundamentales, publica, a pedido de Henry A., el escrito Posición del inconsciente, escrito que surge 4 años después de haber participado de un coloquio que reunió a psicólogos, psiquiatras, filósofos y psicoanalistas para debatir sobre el inconsciente freudiano. Lacan va a plantear su posición, que es ética y política, ya que no se adecúa a las demandas de la época, además de interrogar la posición del analista. Rescata el planteo de Freud e introduce sus aportes respecto a que a nivel del inconsciente hay algo análogo a lo que sucede con el sujeto. Cito, eso habla y funciona de manera tan elaborada como a nivel de la conciencia. Pone de relieve la experiencia freudiana y postula que el inconsciente se forja sobre la huella de lo que opera en la constitución del sujeto. Operación que supone ubicar al lenguaje como causa del sujeto y por ende al sujeto como efecto del significante. En el advenimiento de un sujeto está el significante, que lo habita antes de que pueda realizar cualquier actividad consciente en el marco de la vida social. El significante, al tocar al sujeto, crea en él un campo, lo inconsciente. El sujeto es entonces efecto del significante y, consecuentemente, el deseo también dependerá de esta preexistencia del orden del lenguaje. Se trata de una estructura presubjetiva que da, como ya dijimos, su estatuto al inconsciente. El inconsciente, estructurado como un lenguaje, es del orden de lo no realizado. Se produce en transferencia. El inconsciente se dice, se presentifica en el discurso, y lo novedoso es que el psicoanalista forma parte del concepto de inconsciente, constituye y ocupa el lugar a quien va dirigido el discurso, lugar del gran otro. Voy a citar una frase. El inconsciente es, entre el sujeto y el otro, su corte en acto. Es a partir de la presencia del analista y de la manipulación de la transferencia que es posible introducir un corte que haga emerger al sujeto. Si hablamos de inconsciente, hablamos de sujeto, cuya existencia se da a leer en la escena analítica. La transferencia ofrece el marco para que el inconsciente se ordene en discurso y puedan desplegarse esos significantes amos que habitan al sujeto, que comandan su realidad psíquica, su vida y sus goces. ¿Cómo entra en juego la dimensión del cuerpo afectado por el significante? Cito, es preciso que haya algo en el significante que resuene. Las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir.
La pulsión es para Lacan un montaje, una serie de elementos heterogéneos que se combinan para formar un todo artificial, como un collage surrealista. La pulsión articula inconsciente y cuerpo. Esto explica los efectos causados por el significante y la demanda sobre este, a la vez que expresa la relación entre sexualidad y muerte. La pulsión se origina en el decir y está ligada a la demanda del gran otro. Ante la demanda del gran otro hay una respuesta del sujeto. Los objetos de la pulsión no son imaginarizables, carecen de una imagen especular porque son productos del corte. Por ello no hay objeto que pueda satisfacer la pulsión y por tener estas propiedades, aproximan el sujeto del inconsciente al objeto de la pulsión. La pulsión hace un circuito que parte del sujeto hacia el otro, hacia el gran otro, y termina su recorrido volviendo al sujeto. El circuito de la pulsión se apoya en los agujeros corporales, donde habita en una de sus dimensiones el sujeto del inconsciente. El hecho de que la pulsión realice su trayecto bordeando un agujero impide que podamos afirmar con facilidad su lugar de pertenencia. Por eso va a decir Lacan que el pecho es un órgano ambosector, ¿es del sujeto o es del otro? Para comprender la relación del objeto A con la pulsión, es necesario referirse a la relación entre sexualidad y muerte. El sujeto se constituye como un ser sexuado y tiene por condición una falta real que es la vida misma, es decir, la pérdida de la inmortalidad. El hecho de que el hombre se reproduzca por vía sexuada y no pueda reproducirse a sí mismo, lo condena a la mortalidad. Esta falta se articula y se empalma a la falta simbólica, que surge de la relación entre el sujeto y el gran otro. Una falta real que se enlaza con una falta simbólica. La vida, en tanto pérdida causada por la sexualidad, adquiere en el mundo del sujeto hablante el estatuto de objeto perdido y todas las modalidades del objeto A son sus representantes. Si la sexualidad se torna intolerable y genera efectos en el sujeto, es porque la pulsión carece de un objeto predeterminado. No hay un saber del objeto y lo que se juega en la sexualidad es la indeterminación del objeto. La pulsión es un saber acéfalo, hay una inadecuación estructural entre pulsión y objeto, y esta es la causación del inconsciente. El sujeto no sabe sobre lo que está en el origen de su síntoma, porque no quiere saber que hay un agujero en el origen de lo sexual. El sujeto nada quiere saber de la relación sexual que no existe. ¿Cómo se presenta esto en la escena analítica? Lacan define la transferencia como la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, vale decir, la puesta en acto del objeto A. La presencia del analista hace reinar el objeto A. El deseo del analista en tanto función se ofrece como lugar vacante para ser ocupado por el deseo del analizante. En el intervalo que se produce entre la arquitectura significante y la interpretación, encontramos la sexualidad en forma de pulsiones parciales. Esta ficción de la pulsión domina toda la economía del intervalo y hace entrar la dimensión del cuerpo. Que la pulsión sea parcial significa que en el inconsciente no hay relación sexual con el otro sexo. La representación psíquica del otro sexo falta en el inconsciente. Entonces tenemos la realidad del inconsciente relativo al juego de la zona erógena y la pulsión afectando al inconsciente. Por lo tanto, podemos afirmar que el inconsciente es un saber donde se busca una respuesta a qué es la relación sexual. El objeto pulsional, que designa el ser del sujeto, es un vacío dibujado por el trayecto de la pulsión. La transferencia como cierre es la única manera de traer la pulsión a la escena analítica. La transferencia aparta la demanda de la pulsión y el deseo del analista la restablece para aislar el A y colocarlo a la mayor distancia del ideal que el analista es llamado por el sujeto a encarnar. Al no satisfacer la demanda del analizante, damos lugar a la pulsión, que puede satisfacerse sin alcanzar su finalidad biológica, porque como sabemos, no hay alimento alguno que satisfaga la pulsión oral, a no ser contorneando el objeto, que enteramente falta, eternamente falta. Esa falta, ese vacío, puede ser ocupado por un objeto cualquiera. El sujeto por la pulsión se encuentra con la causa del deseo, que es un objeto que la pulsión ha contorneado y que pone en relación al sujeto respecto de esa falta de objeto, que es el objeto A, lo cual se produce en una experiencia de discurso. Bueno, hasta acá.
Muchas gracias, Karina, por tu trabajo. Ahora vamos a escuchar el trabajo de Isabel Paz, que se llama Inconsciente, Pulsión y Función de la Palabra en Psicoanálisis. Bueno, muchas gracias, Jimena. Comienzo a leer. Es un gusto para mí participar de estas jornadas que incluyen la serie de actividades con las que inauguramos el trabajo en un año muy especial porque celebramos los 40 años de nuestra escuela. Agradezco a la directiva y especialmente a mis compañeros de la Comisión de Transmisión y Enseñanza por la organización de estas jornadas de trabajo en psicoanálisis y también a los compañeros de publicaciones por su difusión. Bueno, ¿por qué iniciar las actividades con una jornada donde trabajar los conceptos de inconsciente y pulsión? Porque son los términos más vivos de la experiencia del psicoanálisis. Me interesa ponerlos en serie precisamente con la experiencia analítica para no degenerar su sentido, tal como lo propone Lacan en Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en Psicoanálisis. Afirma en este texto, cito, «La técnica no puede ser comprendida ni por consiguiente correctamente aplicada si se desconocen los conceptos que la fundan y esos conceptos no toman su pleno sentido, sino orientándose en un campo del lenguaje, orientándose a la función de la palabra». Fin de la cita. Son conceptos que están en el fundamento, cimientan el cuerpo teórico del psicoanálisis, que a partir de ahí se construye. Entonces, ¿cómo se articulan inconsciente y pulsión con la función de la palabra en la experiencia analítica? El psicoanálisis no tiene sino un medium, la palabra del paciente. La noción de sujeción del sujeto a la cadena de significante, introducida por Lacan a partir de su lectura a la letra de los textos de Freud, donde introduce su aforismo «el inconsciente está estructurado como un lenguaje», puede orientarnos en estos despliegues que me propongo trabajar hoy con ustedes. La pulsión en Freud es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Freud no puede desprenderse de una concepción biologicista respecto al origen de la pulsión, pero Lacan la considera como efecto del lenguaje, precisamente como efecto de la sujeción del sujeto a la cadena de significante. Hay un representante pulsional y ese representante pulsional es un significante. Lacan, en el seminario 11, dice, cito, «El analista forma parte del concepto de inconsciente, porque a él se dirige». Algo de esto trabajaba Karina. El inconsciente se produce en transferencia. El inconsciente lo único que quiere es emerger. Y la experiencia del análisis no se trata de hacer consciente lo inconsciente, sino de hacerlo pasar por la transferencia, que como dice Lacan en ese seminario, cito, «la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente». Y la realidad sexual del inconsciente está en relación a la pulsión. Es un inconsciente que hace que se transforme el instinto en trieb, en pulsión. Aquí tenemos que pulsión e inconsciente están articulados. Si recurrimos a una banda de Moebius, que es la topología de superficie que utiliza Lacan para representar al sujeto, sabemos que tiene una sola cara, que es una sola superficie. Está claro que si digo algo por acá, hay otro lado que no aparece, pero siempre va a estar la otra trama, la otra escena, la otra cara del dicho, en un tejido del cual nunca voy a tener todo lo que me interesa enfocado desde mi mirada. Dice Lacan en Función y Campo, cito, «Lo que enseñamos al sujeto a reconocer como su inconsciente es su historia». El inconsciente, acá es otra cita de Función y Campo también, el inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u ocupado por un embuste. Es el capítulo censurado, pero la verdad puede volverse a encontrar. Lo más a menudo ya está escrita en otra parte. A saber, en los monumentos, y eso es mi cuerpo, es decir, el núcleo histérico de la neurosis, donde el síntoma histérico muestra la estructura de un lenguaje y se descifra como una inscripción que una vez recogida puede sin pérdida grave ser destruida.
En los documentos de archivos también, y son los recuerdos de mi infancia. Fin de la cita. El inconsciente del sujeto es el discurso del otro, dice también en este texto de Función y Campo Lacan. En este sentido, Lacan dice que el deseo es el deseo del otro, y esto dice dos cosas distintas, que en el comienzo partimos del deseo del otro y también que es del otro en el sentido de la otra escena, no es algo que surge en mi conciencia. Volviendo a la función de la palabra, Lacan dice así, cito, la palabra, en efecto, es un don de lenguaje, y el lenguaje no es inmaterial. El cuerpo es cuerpo sutil, pero es cuerpo. Las palabras están atrapadas en todas las imágenes corporales que cautivan al sujeto. Pueden preñar a la histérica, identificarse con el penis Snape, representar el flujo de orina de la ambición uretral, o el excremento retenido del gozo avaricioso. Fin de la cita. Esta incidencia de la palabra, que tiene consecuencias múltiples y variadas, modifica absolutamente la relación a todas las funciones de nuestro cuerpo. La incidencia del lenguaje en el viviente humano, en este cuerpo viviente que llamamos humano, arruina la relación al instinto. Somos vivientes humanos que hemos perdido la orientación del instinto. ¿Y qué es el instinto? El instinto en una vaca es una fuerza que sabe cuál es el objeto que le conviene. El ser humano, por la incidencia del lenguaje, pierde la relación al instinto y se desorienta. Por eso, por ejemplo, haciendo referencia a la pulsión oral, come lo que le hace mal, come cuando no tiene hambre. En el lugar del instinto pasa a ocupar su lugar el trieb, la pulsión. La pulsión es esa fuerza que viene del cuerpo pero enlazada al lenguaje. Y una de las funciones clásicas del lenguaje es que una palabra puede sustituir a otra. Yo digo, por ejemplo, comida, para continuar con la pulsión oral, y comida puede ser pizza, ensalada. La función del lenguaje, esto es una cita también de Función y Campo, la función del lenguaje no es informar, sino evocar. Lo que busco en la palabra es la respuesta del otro. Lo que me constituye como sujeto es mi pregunta. Fin de la cita, debemos entender que el psicoanálisis es una práctica que no se iguala a la develación del inconsciente, sino a la realización del sujeto en el despliegue de su palabra. Esto tiene que ver con lo que planteaba Andrés. Voy a silenciar el celular. Disculpen. Bueno, el concepto lacaniano de sujeto sostiene que el sujeto no está dado ni asegurado anticipadamente. El sujeto se produce, es un efecto que se realiza en el decir. El sujeto es un efecto, pero no es un efecto ilusorio, es un efecto real. Es el sujeto del inconsciente, es el sujeto del deseo. Su característica es su spaltum, su división, su escisión. Entonces, a partir del atravesamiento del lenguaje, el ser humano pasa a estar habitado por la palabra, que tiene una condición esencial que la diferencia del lenguaje de la abeja o del delfín, y es que una palabra puede nombrar la ausencia. En este sentido, la lógica de la muerte presentifica la ausencia absoluta. Reconocer la muerte es tener el significante de la muerte, es poder nombrar la pérdida definitiva de un ser querido. El primer símbolo en que reconocemos la humanidad es en sus vestigios. En sus vestigios es la sepultura. Entonces, dice Lacan en Función y Campo también, el símbolo se manifiesta en primer lugar como asesinato de la cosa, y esta muerte constituye en el sujeto la eternización de su deseo. La muerte propone entenderla no como vencimiento eventual de la vida del sujeto, ni como certidumbre empírica del sujeto, sino según la fórmula que da Heidegger como posibilidad absolutamente propia del sujeto definido por su historicidad. Me identifico en el lenguaje, pero solo perdiéndome en él como objeto. Lo que se realiza en mi historia no es el pretérito definido de lo que fue, puesto que ya no es,
ni siquiera el perfecto de lo que ha sido en lo que yo soy, sino el futuro anterior de lo que yo habré sido para lo que estoy llegando a ser. En este sentido, podemos decir, retomando el concepto de inconsciente, en Lacan no es del orden del ser ni del no ser, sino de lo no realizado, que cuando se activa en el decir, descompleta la supuesta totalidad. Cito, es la última cita de Función y Campo. El análisis no puede tener otra meta que el advenimiento de una palabra verdadera y la realización por el sujeto de su historia en su relación con un futuro. Fin de la cita. Y esto se produce en el despliegue de la palabra en transferencia, donde se articulan inconsciente, pulsión y función de la palabra en la escena analítica. Terminó por acá. Bien, muchas gracias, Isabel. Bueno, ahora abrimos un espacio para comentarios y preguntas, que este espacio lo va a coordinar Fabián Pérez. Bien. Vamos a funcionar como hicimos la vez pasada. Levantan la mano o ponen en el chat si tienen algún comentario. Se me ocurre plantear como de repente estamos bien de tiempo. No sé si quizás le podemos dar un minuto o dos a Andrés, si quiere cerrar la idea que quedó quizás para cerrar. Andrés, ¿qué te parece? Bien, sí, cómo no, por suerte además son unos pocos párrafos más, así que sí, cómo no, Entonces gracias, Fabián. usamos eso como puntapié para la discusión, ¿te parece? Esto que vas a decir lo usamos como... ¿Ah? Dale. Sí, claro. Sí. Bien, no, estaba claro, bien, del seminario, digamos, del seminario de las identificaciones, bueno, esto de que parte de Descartes, ¿no? Y plantea, digamos, ¿no? Esta cuestión del sujeto, ¿no? Entonces, ¿dónde está el sujeto? En el apertura, ¿no? Está después. Incluso hay el final de la cita, hay una frase que me parece como bastante, no sé, me gustó, dice, pues nada que no esté por él engendrado justamente más que a condición de desconocerlo primero. ¿Sí? O sea, no se reconoce primero en eso del inconsciente. En todo caso, puede encontrar un decir, digamos, en el que reconocerse después. ¿Sí? Entonces, digamos, bueno, estaba con esa cita y bueno, ahí planteé esto de la autonomía, el self-made man, qué sé yo, digamos, ¿no? O sea, como... Porque, digamos, me parece, digamos, que hay como hay una cierta concepción de libertad en psicoanálisis, ¿no? O sea, no es una... el psicoanálisis, digamos, no es asumir la condena, ¿no? Al revés, es cómo poder salir de ahí, ¿no? Entonces, o sea, el determinismo es la posibilidad del reconocimiento de ese determinismo y la lectura que puede surgir, o la lectura, más que la lectura, el decir que puede surgir de allí, ¿no? Entonces, me parece, digamos, entonces venía como en esa idea de pensamiento, qué sé yo, y entonces ahí lo que se me ocurrió justamente es que si hay un ejemplo, digamos, en el cual podemos encontrar esta secuencia lógica del determinismo, es en el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, ¿no? Cuando Lacan plantea esta cuestión lógica, digamos, de los 3 presos, los 5 discos, 3 de color blanco, 2 de color negro, y bueno, explicar, digamos, ahí cuál es la cuestión que plantea Lacan, bueno, llevaría más tiempo, digamos, ¿no? De explicar cuál es el problema, ¿no? Pero entonces, lo que sí me interesaba, digamos, señalar de ese planteo, que es algo que entendí en esta última lectura, es que la particularidad que tiene el problema lógico que plantea en ese texto es que incluye la temporalidad como una cuestión necesaria para poder encontrar la solución al problema. O sea, sin las dos vacilaciones que se producen cuando los presos, digamos, están intentando, digamos, salir de la cárcel, sin esas dos vacilaciones no se podría alcanzarla, ¿no? Les recuerdo, digamos, también que, bueno, que en el tiempo lógico es donde Lacan plantea el instante de la mirada, el tiempo para comprender y el momento de comprender, ¿no? Entonces, leo un poco más, digamos, de repente del texto, ¿sí?
En el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, Lacan nos plantea un problema de lógica que en su secuencia tiene la particularidad de incluir una temporalidad para encontrar una solución posible. Una lectura posible de lo planteado en este texto por Lacan es que hay un pensamiento a partir del cual contingentemente podrá aparecer un sujeto. ¿Sí? La posibilidad de la emergencia del sujeto se encuentra atada a una urgencia o prisa lógica necesaria para que el enigma encuentre una solución verdadera que le permita objetivar los tres tiempos, del instante de la mirada, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Y eso también era algo que me interesaba, digamos, que también es algo que entendíamos como en esta última lectura, ¿no? Y es que el acerto subjetivo, si realiza el acto en el momento en el cual lo tiene que hacer, digamos que después de esas dos vacilaciones, después a prescu logra objetivar la secuencia lógica. Pero para que esa secuencia lógica se objetive, fue necesario primero anticipar esa certeza y por lo tanto, digamos, bueno, ¿no? Realizar el acto de la salida. Porque además, si no realiza el acto en ese momento, esa verdad que podía alcanzar, después se convierte en falsedad o se puede quedar como un obsesivo vacilando ahí. Que él pensó, que yo pensé y que aquel otro pensó, y bueno, no encuentra la salida. Entonces, tomando como punto de partida se sabe, en este caso, se sabe que si se ven dos discos negros, el otro es blanco, pasando por un reconocimiento en relación al otro, las dos vacilaciones darán lugar al acerto. ¿Sí? El acerto es, soy blanco, digamos, no tengo un disco blanco, que necesariamente será anticipado. Acerto subjetivo que podrá devenir verificación desubjetivada. En un acerto primero subjetivo, después en la reconstrucción de la secuencia lógica, eso se puede convertir en una verificación desubjetivada. Bueno, y entonces hago una cita de Lacan, y con esto ya, ¿sí? Me silencio. Lo que hace a la singularidad del acto de concluir en el acerto subjetivo demostrado por el sofisma, es que se adelanta a su certidumbre, debido a la tensión temporal de que está cargado subjetivamente, y que bajo la condición de esa anticipación misma, su certidumbre se verifica en una precipitación lógica determinada por la descarga de esa tensión, para que finalmente la conclusión no se funde ya, sino en instancias temporales totalmente objetivadas, y que el acerto se desubjetivice hasta el grado más bajo. Bien, eso es una cita de este texto. Y bueno, gracias Fabián por los minutos. Bueno, gracias a ti, Andrés. Bueno, ahora sí, comenzamos con el espacio de comentarios y preguntas, que como dije recién, lo pueden hacer levantando la mano o escribiendo en el chat. Andrés, aprovecho para preguntarte o para empezar a dialogar, ¿no? Un poco la idea de generar un diálogo también. Esto que vos traes ahora en esta última lectura que haces de lo contingente en relación al advenimiento del sujeto, esto que pones en esta cita de Lacan, donde yo debo advenir, donde yo era como un sujeto debo advenir, que parece como una máxima, pero vos decís que tiene algo de contingente, o sea, que está dado por ciertas coordenadas que no son las del individuo, son las del acto analítico, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Con algo del orden del encuentro, de lo transferencial, un poco como trabajaba Karina y parte también Isabel. Algo que está dado y que es único, que es algo muy singular, ¿no? Es un poco lo que vos haces hincapié cuando traes a Descartes, que Descartes lo resuelve de una manera magistral, poniendo a un Dios maligno, que es el que trae la duda, ¿no? Y la falla. ¿Y cómo se responde eso? Bueno, ahí es Dios que viene a responder eso, ¿no? El psicoanálisis viene justamente a poner un pienso ahí diferente, que haces bien, creo, en todo el recorrido que haces, un poco, ¿no? De por qué Descartes, por qué la importancia de Descartes, por qué el tiempo lógico. Hay toda una articulación que el psicoanálisis hace necesaria para darle lugar a qué. Esa es un poco la pregunta que me hago, que te la comparto. ¿Qué es lo que se le da lugar al sujeto? ¿Qué es lo que emerge allí?
en esa contingencia que da lugar al advenimiento de un sujeto. ¿Qué es lo que el psicoanálisis produce en ese acto? Pregunta. Bien, tomo la palabra de repente, digo algunas cosas, capaz que Isabel Dale. y Karina también quieren después también como agregar algo más, pero claro, el acto me parece está bueno ahí esto que vos traes ahí, ¿no? De esto de que el acto es el analista, ¿no? Y una de las, digamos, digamos, ¿no? En relación a esto del acto psicoanalítico, ¿no? Y del acto del analista, una de las cosas que he pensado también en relación a esta cuestión del inconsciente es que a mí me parece que alguien entra en análisis cuando se reconoce como hablado. Cuando puede, digamos, cuando en vez de estar justificando lo que quiso decir, se deja tomar por ese discurso que lo porta, ¿no? Y empieza a tratar de encontrarse allí, ¿no? Entonces, me parece que ahí alguien entra en un análisis, ¿no? Me parece que ahí hay como un movimiento, ¿no? Porque justamente, y esto lo decía Isabel también ahí, ¿no? Ahí está la división. Ahí está la división, ¿no? Esto habla, esto dice de mí, pero esto no, digamos, esto no es del todo, no soy yo del todo, ¿no? Pero en Entonces, algún punto sí hay algo. de alguna manera cuando se pierde en el discurso del otro, de alguna forma. Cuando ya no se encuentra ahí. Claro. Y ahí hay una, me parece parte del acto además es instalar como una, ese discurso, es como instalar, digamos, como una, digamos, como, no hay azar, ¿no? O sea, hay una, digamos, se termina el azar en la sesión analítica, ¿no? Eso me parece a mí, digamos, que es lo que propone Freud, digamos, yo qué sé, la psicopatología de la vida cotidiana, por ejemplo, o, digamos, bueno, en muchos textos, no hay azar ahí. Eso está causado por ahí. Entonces, digamos, la propuesta es, puede encontrar, o sea, puede, digamos, permitirse ir a buscar y encontrar en ese discurso qué es lo que lo causó como sujeto, ¿no? Porque en el qué es lo que lo causó como sujeto, digamos, ahí también. Porque está en la cuestión de que él lo deseó, ¿no? O sea, porque la alienación, digamos, el punto de alienación en el sujeto no es porque nació indefenso y todo eso también, pero digamos, los significantes que lo determinan, digamos, ¿no? O sea, ahí donde es donde se ata el discurso del otro con con los deseos infantiles del sujeto, ¿no? Entonces, la emergencia del inconsciente ahí como falla es la ruptura, es justamente es la falla de ese, ¿no? Donde está atado el narcisismo. Entonces ahí emerge la falla y bueno, está, si hay un decir posible, porque en definitiva esa falla del inconsciente es el otro está castrado. Hasta ahí capaz lo que Claro, pero el punto que lo que el psicoanálisis inventa o recrea artificialmente es esa dialéctica con el otro, porque eso se lo está diciendo a alguien más. Eso que vos decís que se da cuenta de sí mismo, se lo está diciendo a un analista, en posición determinada, ¿no? No en cualquier posición. Ahí está la trampa y al mismo tiempo el efecto. Él está suponiendo un saber. El tema es cuando eso cae. Ahí está un poco el efecto del psicoanálisis. No solamente en el efecto sujeto, sino cuando cae la transferencia. Me parece que ahí está un poco el resultado final, digamos, ¿no? de la operación, que empieza, como vos decís, en esto de tropezar y ver qué uno tiene que ver con eso que tropieza. Con relación a esto que estamos diciendo, yo quería preguntarle a Karina también, algo en relación al cuerpo que ella bien trae, en esto de que no todo es imaginalizable, ¿no? Pero algo queda por fuera, también queda como en el campo del otro, de alguna manera, porque queda en el lenguaje, en el sentido, en lo dicho, en un análisis, ¿no? Me refiero a eso específicamente. Y la pregunta, yo sé que Karina trabaja o trabajó y ha presentado trabajos en relación a trastornos alimenticios, en fin. Karina, si te animás como a poder como articular esto que decías en relación al cuerpo con esto que clínicamente te ha interrogado en otro momento. Gracias, Fabián, por la pregunta. Sí, un poco
hablaba allí, en algún momento no lo cité así, pero Lacan dice que el cuerpo es el otro, ¿no? Y creo que justamente en relación a esta cuestión de sexualidad y muerte, tal vez hay algo allí que está como desintrincado, ¿no? Como de alguna manera se ven los efectos de un análisis, que más allá de las situaciones puntuales, de trastornos de la alimentación, podemos pensar, yo que sé, la clínica con adolescentes, donde todo el tema del cuerpo está tan presente, los cortes, o sea, cuestiones allí fuertes, como de alguna manera ese cuerpo, bueno, va encontrando, digamos, otras vestiduras, otras maneras de ser vestido, que implican desprenderse de esos significantes que son del otro, ¿no? Como que se puede empezar a apropiar de ese cuerpo que es del otro, digo, también en el caso de los adultos, o sea, por eso decía que esa frase que dice que la pulsión es el eco de que hay un decir en el cuerpo, un poco trataba de trabajar eso, creo que bueno, allí tiene que ver con la demanda del otro, ¿no? Como que justamente en el trastorno de la alimentación no tiene nada que ver con la cuestión de la función de alimentarse, no tiene que ver con lo biológico, sino que es la manera en que el sujeto puede de alguna forma poner su deseo en juego, ¿no? En esto de el rechazo, en esto de comer nada, como dice Lacan, ¿no? Esa demanda al otro es una forma de, bueno, de descompletar ante ese otro que se presenta así como tan avasallante. Se me ocurre decirte algo así. Bien. Como para seguir pensándolo y de repente volver a tomar la palabra más tarde y abrir un poco la discusión a los demás. Bien. Entonces, mientras le damos la palabra a Enrique, que levantó la mano allí virtualmente. Gracias, Fabián. Bueno, gracias, Andrés, Karina e Isabel. A ver, quiero continuar un poquito en la primera discusión que estábamos llevando adelante, en lo que planteaba Fabián a partir de la propuesta de la lectura que hizo hoy Andrés. Bien, esta cuestión, que recordabas de esta cuestión de que el sujeto es el sujeto cartesiano, el sujeto del cual trata el análisis, el psicoanálisis. Y pensaba en lo siguiente, en una pregunta muy concreta, que es la siguiente. Haces un recorrido interesante, Andrés, en cuanto a lo que tiene que ver con la emergencia del sujeto, incluso planteando esta cuestión de los tiempos lógicos, pero también la emergencia del sujeto tiene que ver con esta cuestión de la pulsación significante, que permite que el sujeto, un sujeto cartesiano, Lacan lo pueda plantear de una manera diferente, en el sentido de que es a partir de la pulsación significante que en el mismo tiempo que el sujeto aparece, desaparece. En el mismo tiempo que emerge, desaparece. Por eso lo de la pulsación significante es un instante y desaparece, y así es la construcción de lo que conocemos como sujeto a partir del psicoanálisis. Y aparece ahí la cuestión de la emergencia del sujeto en cuanto a la construcción de la subjetividad, del sujeto del inconsciente. Ahora, la pregunta que tengo, Andrés, ¿cómo podemos pensar? Es una pregunta que te hago a vos, pero la hago en general. ¿Qué tipo de sujeto emerge luego de un análisis? Esa es la pregunta que de alguna manera me sugiere hacer esta noche a partir de lo que vos planteás de la emergencia del sujeto, de esta cuestión cartesiana, y esto que Lacan dice en el seminario de los conceptos fundamentales, o de los 4 conceptos, como quieran llamarle, que dice que la emergencia del sujeto es a partir de la pulsación significante. Pero, ¿cuál es el sujeto que emerge, digamos, luego de un análisis? Porque esta emergencia del sujeto, en relación al otro, como lo planteaban, está bien, es así como lo entendemos, pero ¿qué pasa con ese sujeto que emerge de esa manera a partir de un análisis?
¿qué tipo de sujeto emerge luego de un análisis? Bien, esa es como una pregunta para más dirigida a lo que planteabas, Andrés, pero lo podemos pensar entre todos. Después tengo una pregunta para Karina. Es interesante como, yo no estoy para pesquisar ningún lapsus ni nada, pero me gustó el lapsus ese que tuviste, cuando dijiste que el objeto falta enteramente, pero dijiste eternamente. Y yo creo que está bien. Falta eternamente, ¿sí? Y falta enteramente. Podríamos decir que el objeto eternamente como entero falta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el lugar que tiene ese objeto eternamente faltante como entero a partir de la transferencia? ¿Cuál es el lugar? Y por último, quería preguntarte, Isabel, ¿cuál sería entonces para vos, según el planteo que hiciste, muy interesante, cuál sería la función de la palabra en la escena analítica? ¿Cuál sería esa función? Bueno, por ahí, para dialogar, ¿no? Andrés, Karina, Isabel, si prefieren contestar, Enrique, o esperar que aparezca otra pregunta, como ustedes quieran. Vamos, no sé, yo algo puedo ir como diciendo, pero no sé, capaz que Isabel, que no ha hablado, Karina, que no toma la palabra. Bueno, a mí me parece que podría responder la pregunta de Enrique, que es bien interesante en relación a lo que traje para trabajar hoy con ustedes. Y bueno, ¿cuál sería la función de la palabra en la escena analítica? Creo que tiene que ver con precisamente lo que planteé en relación a la posibilidad de realización del sujeto en la palabra, o sea, la posibilidad de poder realizarse en el decir, porque, bueno, como vos bien dijiste hace un momento, tomando lo que planteaba Andrés, el sujeto es evanescente, digamos, el sujeto del inconsciente, precisamente, en esa pulsación de apertura y cierre. Me parece que, o sea, ofertar la posibilidad de que el sujeto hable, tiene que ver con esta posibilidad de que emerja ese sujeto del inconsciente, en el decir, digamos. Por lo pronto esto se me ocurre. También se me ocurre lo que trabaja propiamente Lacan en relación a esta cuestión de que él trabaja en función y campo con respecto a la palabra verdadera, que me parece que tiene que ver un poco ahí con esa función de la palabra, digamos, y también vuelvo a esto, la realización del sujeto en esa palabra, pero el sujeto, también el sujeto del inconsciente, ¿no? No sé, esto es lo que articulo por ahora. No sé si te contesto, creo que hay más elementos, pero por ahora es lo que se me ocurre. Enrique, ¿me podés repetir la pregunta? Que me preguntaste algo, ¿cuál es el lugar del objeto? Y no recuerdo lo que dijiste. Sí, no, partía de ese lindo lapsus que habías tenido, que como todo el lapsus encierra siempre una gran verdad, a trabajar, por supuesto, donde decías de que el objeto, de alguna manera, enteramente falta, no sé, como entero falta, pero vos decías que falta eternamente, o sea que yo decía que sí, está bien, que eso está bien, que eternamente el objeto falta como entero, o sea que siempre va a faltar como objeto entero, y esa es la verdad que nos arroja en la cara de Freud, y que Lacan retoma y tomamos todos los analistas, ¿no? La pregunta que te decía era cuál es el lugar que se le da a ese objeto enteramente y eternamente faltante en la transferencia.
cuál es el lugar que ocupa en la transferencia. Lo que hablé de lo... Cuando digo el proceso transferencial, que incluye analizante, analista, ¿no? Sí, en relación a esto que decíamos, lo que planteaba en el trabajo, el lugar de deseo del analista y hacer reinar el objeto A, en cuanto de alguna manera ofrecer ese lugar como vacante, para que allí emerjan, el deseo del analizante, ¿no? Una vez que pueda ir atravesando algunas cuestiones fantasmáticas y desprenderse de esos significantes, digamos, que comandan sus voces, ¿no? Que lo retienen ahí en un goce parasitario, ¿no? Es como, claro, como es que, poder... como que, por eso digo que me gusta esa respuesta, la entiendo porque va en sintonía con lo que me preguntaba, porque yo creo que ahí está el lugar del objeto faltante, el objeto A en el proceso transferencial, pero hay un punto, hay momentos que creo que en un momento se hablaba en lo que disparaba en las discusiones Fabián, en el momento de la construcción del sujeto supuesto saber, ahí hay una creencia de que, bueno, que sí que hay un objeto entero, ¿verdad? Y es a partir del proceso en transferencia, en bajo transferencia, y a partir del análisis, que se va develando, digamos, y va cayendo esa cuestión del objeto como entero, en el sentido de la función del semblante, ¿no? Y decimos semblante porque no tenemos una buena palabra en español para suplantarla, ¿no? Bien. Gracias por la pregunta. Si puedo tomar la palabra nuevamente, me gustaría extender lo que te respondí, Enrique, porque me quedé pensando un poco, siguió trabajando la pregunta, y también pienso que puede tener que ver con simbolizar la ausencia, la función de la palabra, y con simbolizar la falta, por ejemplo, que es lo que estructura al sujeto. Se me ocurre que también por ahí podría ser una respuesta. No sé si querían agregar algo más o sí, tomo la palabra un momento, que también tiene que ver con esto de simbolizar la falta, justamente ahí. Quería hacer una pregunta, pero espero igual. Dale, bárbaro, gracias, Daniel. Yo, digamos, en realidad tampoco es tanto, digamos, lo que tengo para decir respecto de esta pregunta que plantea Enrique. No sé, me llevaría más tiempo poder articular. Pero lo que sí me acordé, digamos, ¿no? Es de lo que decía Freud, ¿no? ¿Para qué sirve un análisis? Para trabajar, amar y disfrutar de la vida. Esa no es la respuesta a la pregunta que vos estás planteando, pero sí eso es uno de los aspectos que produce, ¿no? Entonces, digamos, no es ¿por qué no es la respuesta, digamos, no es una respuesta a la pregunta que vos estás planteando? Porque, bueno, para poder amar, trabajar y disfrutar de la vida, digamos, es necesario, haber hecho como algunos recorridos, ¿no? Acerca de los fantasmáticos, digamos, de cada uno, ¿no? O sea, poder haber... Y entonces me parece que de un análisis, digamos, el sujeto que emerge, una de las características que tiene es que puede frenar algo de sus voces, ¿no? O sea, en vez de tirarse por el embudo fantasmático, puede frenar antes. A mí me parece que eso es como una característica del sujeto que puede emerger de un análisis. Sí, eso coincido con eso, claro, sí. El sujeto que, tal cual como lo planteas, que emerge a partir de un análisis, es justamente ese sujeto advertido, y el sujeto que fue renunciando uno a uno a sus voces parasitarios, y bueno, pudo terminar sabiendo hacer con sus síntomas, ¿no? Y ese sujeto es un sujeto diferente al sujeto que adviene como sujeto del inconsciente, ¿verdad?
que adviene, una cosa es la construcción de cómo entendemos cómo adviene un sujeto, el psicoanálisis explica cómo adviene el sujeto del inconsciente, que era lo que vos traías, pero también sabemos que el sujeto del inconsciente adviene en relación a una trama, la primera trama transferencial, que es con su padre, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la trama edípica y la construcción de la subjetividad. Y ahí queda, como vos decís, ese sujeto atado a voces parasitarios en relación a su fantasma fundamental. En el mejor de los casos se trata de una neurosis, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Si hablamos de la psicosis estaríamos hablando de otra manera. Tenemos que pensar otro tipo de sujeto posterior a un análisis. En fin, es más complejo. Pero lo que tiene que ver con esta cuestión de qué tipo de sujeto emerge como diferente del sujeto que emerge a partir de la construcción de la subjetividad y la trama edípica, digamos, es como lo planteas vos, es decir, a partir del fantasma fundamental, poder reacomodar o reordenar sus voces, que no es una forma, digamos, única, no hay un protocolo. El reordenamiento de los voces depende de la estructura fantasmática de cada uno. O sea, no hay un reordenamiento de los voces general que uno pueda aplicar. Eso es lo que tiene de artesanal un análisis, ¿no? Y eso es lo interesante, que el sujeto que adviene a partir o después de un análisis se reordena de una manera diferente, pero no por fuera de la transferencia y no por fuera del trabajo analítico, como lo planteas vos, ¿no? Daniela, ¿me das me cedes un minuto para hacer un comentario o una pregunta? Bueno, que callo otorga. ¿Sí? No te escucho. Te decía que sí, te decía que sí. No, pasa que bueno, no veo a todos. No, me quería sumar a esta pregunta que hace Enrique, que me parece una pregunta por demás interesante, porque estamos acostumbrados a escuchar en congresos y en trabajos de que lo que adviene es el sujeto advertido, ¿no? De alguna forma, eso es lo que es el consenso que hay, de alguna forma. Pero hacemos bien en preguntarnos qué quiere decir el sujeto advertido. Creo que la pregunta de Enrique apunta a cuál tipo, o sea, cuál es, ¿no? qué contenido queda allí. Y me parece que si usamos si nos apoyamos como manera didáctica nada más de justamente la liquidación de la transferencia en la fórmula de la transferencia, lo que queda después es un objeto que no se puede imaginalizar. Es un objeto A. Pero no queda como una falta, como un agujero, como decía Karina, ¿no? en estos casos que hay una nada que consiste, sino es justamente queda como algo a construir. Creo que lo que decía Enrique recién, de que cambia la modalidad de goce, yo lo continuaría un poco más diciendo que cambia la relación a la vida. No quiero decir que cambie la vida, pero sí cambia la relación al goce en función de la vida. Y creo que eso es sustancial, es un cambio. No es teórico, es un cambio muy subjetivo y muy propio, y creo que justamente un poco la idea también de la transmisión pasa por ahí. ¿Qué ocurre en ese punto? No como experiencia personal, sino qué es lo que se puede transmitir de ese punto tan único. Creo que esa es un poco la apuesta. Por eso, Enrique, te agradezco la pregunta. Daniela, ahora sí, adelante. Gracias. Bueno, gracias Isabel, Karina, Andrés. Eso me dejaron pensando pila de cosas. No voy a hacer una pregunta a cada uno, sino que voy a hacer preguntas y bueno, y me gustaría que cada una tome aquella que pueda o que quiera responder. Me pareció escuchar en los tres trabajos esta cuestión que hace también a preguntarnos, ¿no? Si emerge el sujeto, quiere decir que hay un sujeto, pero no va a ser el mismo, como bien plantea Enrique, y propuso esto de que es otro el sujeto advertido, no es el mismo del que entra a la consulta, ¿no? Porque si no, es pensar de que el sujeto no está sostenido, no se sostiene
viene de algo, ¿no? Y con esto también es preguntar, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? ¿Es el objeto A o es el sujeto? ¿No? Y en esa línea, en relación a lo que ustedes plantean, digamos, hay una primacía del significante entonces, y esas son las coordenadas a trabajar, ¿o no es así? Hoy con este trabajo que estamos haciendo, eso queda como en evidencia, que no hay una primacía, no hay que apuntalar siempre al significante, sino que está la pulsión y está el punto este de la articulación con el objeto, ¿no? Y en relación a eso me gustaría como si pueden transmitir algo de la experiencia en relación a una pregunta que se hace Andrés, ¿cuál es la autonomía posible del sujeto? Y yo le agregaría en la infancia. ¿Cómo pensamos esa autonomía en la infancia, ¿no? En ese tiempo de la infancia donde bien sabemos que está constituyendo todo lo que tiene que ver con lo psíquico, ¿no? Y con el lugar de ese otro en relación a la infancia. Y para terminar, esto que plantea Andrés con respecto a la falla, me gustaría si podés decir algo, si la falla sería del orden de lo necesario, ¿no? Para poder hacer algo allí. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido que nosotros nos ocupamos de lo que no anda. Viene el sujeto y nos vamos a ocupar de trabajar aquello que está como obturando esto que aporta Fabián con respecto a los goces. ¿Dónde está situado ese sujeto en relación al otro? ¿No? Entonces, quería saber si podés decir algo más con respecto a esto de la falla. Tienen la palabra cualquiera de los tres de la mesa para contestar la pregunta. Siéntanse libres de empezar como quieran. De repente, digamos, como que vuelvo un poco también para atrás, ¿no? De esto del sujeto que emerge de un análisis, ¿no? Y esto que planteaba Daniela respecto de la falla, ¿no? Creo que, digamos, ¿no? En relación a esto que hablábamos recién también, del fantasma y eso, ¿no? Una de las cosas, digamos, ¿no? Que parece que los sujetos se van dando cuenta en sus análisis, es que muchas veces, digamos, los goces con los que intentan sostener al otro son muy estúpidos, ¿no? Entonces, digamos, de repente algo en lo cual, digamos, esa persona sentía que se le iba la vida, bueno, en la medida en que se va desinflando imaginariamente, pierde la consistencia que lo ataba, ¿no? Lo que pasa que digamos que no, que desinflar esa consistencia imaginaria, digamos también, ¿no? Como ese otro movimiento supone dejar caer a ese otro, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, me parece a Neurotic, ¿no? No quiere saber de la castración del otro, ¿no? La falla, digamos, la falla supone que no hay destino, ¿no? No hay destino. Entonces, entonces ahí el sujeto, digamos, ¿no? O sea, tiene que poder como hacer algo, poder encontrar o construir algo del orden de lo que es su deseo, ¿no? También. Porque como no hay destino, digamos, y no, digamos, no solamente hay falta, sino también hay fallas, ¿no? Justamente, digamos, ¿no? O sea, la falta pasa como me parece por rastrear el enigma del deseo, ¿no? La falla me parece que tiene que ver con encontrar, digamos, con que algo de ese, digamos, con que no hay respuesta, ¿no? Por ejemplo, bueno, se para múltiples cosas, ¿no? O las respuestas son parciales, más que no hay respuesta, las respuestas son parciales, ¿no? O no son totales, ¿no? Entonces, también, digamos, en esto de la falla, pensaba en la falla del padre, que Lacan trae
en el seminario 23, ¿no? Cuando va a hablar del síntoma. Ahí ubica, digamos, también la falla del padre. Y dejar de renegar de lo que hubo de habilitante en la función paterna, a mí me parece que también eso tiene que ver con una de las cuestiones, digamos, que emergen, digamos, al final del análisis. Bien, hasta ahí lo que se me ocurría decir. De repente después en otra vuelta retomo el golpe de la dependencia. Me quedaba pensando en algunas de las cosas que planteó Daniela como pregunta y también como comentario, en algo que se dijo, ¿no? De esto de lo artesanal, porque justamente ahora Andrés hablaba esto de desinflar lo imaginario, pero pensaba cómo eso tiene que ver en relación justamente a este objeto A del cual se sirve Lacan como nexo entre el sujeto y el otro, y que va a depender justamente de cuál es esa, digamos, que lo representa ahí con el losange, porque en algunos casos es desinflar lo imaginario y en otros casos es prestar cobertura imaginaria, ¿no? Va a depender del caso a caso. Justamente no se trata solamente de ir por el lado del significante, sino también ahí de la presencia del analista y del trabajo que se haga en relación a la vertiente de la transferencia que tiene que ver con el objeto. Que Lacan ahí en el 11 trata como de justamente articular para hacer posible, ¿no? La transmisión del psicoanálisis, como planteaba también Fabiana ahí en algo que comentó, y donde el analista está implicado justamente, ¿no? Que me parece que eso es lo novedoso y lo diferente en relación a cualquier otro abordaje del sufrimiento humano. Bueno, en relación a esto que estamos conversando, por ejemplo, me quedé pensando en cuál es la relación del sujeto. Se me ocurrió, o sea, recordé una frase que Lacan trabaja en el seminario 15, que es el del acto analítico, que Andrés lo trajo, y él habla ahí como que el resultado de un análisis sería como una verdad incurable que tiene que ver con la verdad en relación a la castración. Y me parece que, bueno, son elementos que nos pueden dar para pensar esto que estamos trabajando. Y me surge la pregunta, a partir de algunas preguntas que hizo Enrique, ¿cuál es la relación al inconsciente de ese sujeto luego de un análisis? ¿No? Que sería como para trabajarlo. Terminé por ahí. Octavio había pedido la palabra. Sí, está Octavio con la mano levantada. Sí, gracias. Gracias, Isabel. Bueno, primero, muchas gracias a los tres expositores, a Isabel, Andrés, Karina, la verdad que, y bueno, y todos los comentarios que han generado, ¿no? Y me quedé pensando muchas cosas. Primero, esto que ponía ahí, lo escribía, ¿no? En relación al juego del neurótico, ¿no? A propósito del lapsus, lo leía por el otro lado, del entero. Es decir, el juego del tero, que tanto representa al neurótico en el sentido de ahí donde chilla no tiene los huevos, ¿no? Ahí donde hace alarde o persecución o protección o como quieran, ahí no está la cosa. Pero sin embargo la cosa no es sin ese chillido de los teros. Como ejemplo, ¿no? En esto que traía sobre todo en tu exposición, Karina, en relación al objeto A, pero también en relación a lo que es la función y campo de la palabra, que me parece que habría que poder leerlo con esa otra, ¿no? Texto maldito final, que es ficción y canto de la palabra, ¿no? Que me acuerdo que hace un par de años, cuando nos veíamos más habitualmente en presencia, Enrique comentaba y hacíamos unos chistes con eso, pero unos chistes que tenían ahí concentrados, ¿no? En el entero hay un punto allí, un lindo juego simbólico que se puede hacer en relación a lo que tiene que ver con la relación entre el fantasma y el objeto, ¿no? Pero bien decís, y Lacan lo advierte en varios momentos, no alcanza con el juego simbólico, no alcanza con entretenerse con los significantes, ni con los nombres, ¿no? Todo esto que
por ejemplo, Enrique recordará, ¿no?, que fue casi como una época del lacanismo, ¿no? Yo creo que era cuando, en cierta manera, estaba declinando cuando yo empecé mi formación, por ahí por los principios de los 90, que era esta elogio excesivo en relación a lo que tiene que ver con cierta hasta dimensión mágica del nombre y los apellidos y el significante, leído en una literalidad que lo hacía más del orden de una etimología. Porque el juego del significante tiene un sentido sí, solo si está atado a la pulsión del sujeto, y no al juego de palabras, sola y pura y exclusivamente. Y ahí tenía una pregunta, ¿no?, en relación a lo que vos traías antes. ¿Por qué crees vos, Andrés, que Milner señala allí que Lacan no tomó el segundo sujeto, el sujeto de la duda, para desarrollar su discurso? Vos lo respondés ahí, lo responde Milner, bueno, para poder desarrollar el sujeto del inconsciente, en el sentido de la certeza. Pero ¿y por qué se saltó el otro? Quizás por, no sé, ahí dejo la pregunta. Bueno, creo que conceptualmente la mejor definición que traes que propone Lacan para el fin de análisis, diría, son dos, me parece a mí. La que señalaban en relación al síntoma y la que aparece hacia el final, como todo final marca algo, ¿no?, que es el último seminario, ¿no?, la topología y el tiempo, que es el nudo en su dimensión topológica es el registro de lo imaginario. Vuelve al punto. O sea, no vuelve al punto central donde, cuánto, fíjense, de los análisis, el fin de análisis lo están señalando. Se trata de desinflar el tremendo globo imaginario. Y los agujeros por donde el goce ahí pasaba, va a seguir pasando, pero de otro modo. Ahí está el misterio, ¿no? El de otro modo. Ahí es donde me parece estar. El nudo de la cosa. Dicho, me parece el paso, lo pensaba recién, entre cómo Freud define el síntoma, entre las múltiples definiciones que hace. Una de las formas, la más histérica quizás, es el síntoma neurótico, es el sexo del neurótico, es la relación sexual del neurótico. ¿Se acuerdan, no? Está por allá por estudio de la histeria. ¿Qué podríamos decir desde la óptica lacaniana? Que Freud pone allí en el sexo en oposición a la enfermedad, en el sexo, algo así como normal, pone allí la cura del neurótico. ¿Qué problema? Lacan es más crudo, es más cercano a nosotros, pasaron 2 guerras, de las cuales curiosamente casi no habló nada. Fíjese qué interesante. Pero bueno, dice, no, el sexo es la locura neurótica, y también psicótica, y también perversa. Es decir, no, se queda sin referente el opuesto de la definición inicial, una histérica definición de Freud. Entonces me parece que el problema con el fin de análisis es que se trata no de sustituir al síntoma, sino de comprometerse a tal punto de hacer otra cosa con él. Ese es el problema. No queda alternativa, no queda resto médico en el discurso, porque eso de comparar, bueno, el sexo enfermo del histérico es opuesto al sexo sano del normal, como si tal cosa existiera, bueno, ese resto de anatomista se va al agujero del tero, es decir, no sirve. Entre otras múltiples cosas. Hay mucho que podemos decir, no, todo lo que es el discurso lacaniano se apoya en Freud. Sí, pero también critica esos puntos, necesariamente, ¿no? Necesariamente. Pero bueno, les vuelvo a agradecer y... Perdón, el otro punto
de disolver lo imaginario, es el otro que está en el seminario Symptom, que es, bueno, lo acaba de decir Andrés, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con lo feo, lo que falla del padre? ¿No? No es solo qué hacer, como lo señala el seminario 6, apoyado en Shakespeare, no es solo qué hacer con la ley, con la voz del padre que surge luego de su muerte, no solo eso, sino qué hacer con la mácula, la falla, que no necesariamente, lo sabemos, ahí está el globo neurótico de vuelta, voltero chillando donde no es, no necesariamente habilita a otra cosa distinta que la artesanía del síntoma, ¿no? Entonces, como decía, dice por el embudo del fantasma, dice por el caño del fantasma. Hacer otra cosa. Ahora, en esa otra cosa, bueno, me parece que ahí en lo singular de cada uno que da testimonio, cómo hace otra cosa con el síntoma que está ahí, con el fantasma que está ahí, con los voces que están ahí. Pues no se van los voces, por supuesto que no. Se reordenan, se redistribuyen, pero siguen jodiendo o manteniendo la vida de otra manera, pero bueno, están ahí. Los agujeros son los mismos. Bueno. Bueno, a mí se me ocurren algunas cosas a partir de lo que dijiste, Octavio, y en esto de ficción y canto, tal vez la función de la palabra de la oportunidad para poder ficcionar de otra manera, bueno, el sujeto, sus síntomas, digamos, por decirlo así, e inventar, ¿no? Como a partir justamente de esa función de la palabra, una nueva letra que ordene los voces de otra manera, de una manera más amiga de la vida. Entonces, también escuché en alguna oportunidad escribir en la palabra, o sea, que tiene que ver precisamente con la posibilidad de escribir, creo que la castración de esos voces que habitan y que, bueno, que hacen al sujeto producir sufrimiento, por lo cual acude a un análisis cuando ya no lo soporta más. Pero bueno, me parece que está bueno esto de poder hacer una invención con eso, a partir de la función de la palabra en el análisis. Sí, a mí me parece también que esto que dice Isabel, me parece que la escritura es una solución posible, ¿no? Porque ¿Una qué? una solución posible, digamos, ¿no? Me parece que la escritura es una posibilidad de poder hacer con esos voces, digamos, ¿no? Que no se van, como decía Octavio, ¿no? Pero me parece poder escribirlos, digamos, es de alguna forma, digamos, poder es como otra forma también de encontrarlos, ¿no? Y también, entonces, es como otra forma de decirlos, ¿no? Me parece, digamos, no creo que, digamos, porque ahí, digamos, entiendo también que surge algo de eso, de por qué, digamos, o de para qué alguien digamos, va a dedicarse a trabajar como psicoanalista, ¿no? Que también ahí hay, digamos, hay algo de eso, ¿no? De poder entender esos voces, digamos, ¿no? Pero también de poder, es como, el oficio del analista es raro, ¿no? Porque uno es como que vive escuchando cosas, digamos, que tienen que ver, digamos, como con eso, ¿no? O sea, entonces, en algún punto, digamos, uno como que pasa bastante rato del día como confrontado a eso, ¿no? Entonces, tanto no se alejó de eso, porque formas diferentes, pero lo sigue escuchando. Pero, claro, digamos, ¿no? El trabajo y la profesión del analista
sin desconocer todo eso que puede haber determinado de una forma, bueno, ahí me parece que hay un hacer otra cosa. Me parece, digamos, y en eso, digamos, nota también eso que dice Lacan, ¿no? De que el analista es al menos dos, ¿no? Me parece esto de que el analista es al menos dos, no es solamente, digamos, por una cuestión de que es mejor que el analista teorice y dé cuenta, ¿no? Sino también porque al teorizar y dar cuenta acota esos goces, ¿no? Porque si los goces siguen estando, ¿no? Si los goces siguen estando, y si los goces siguen estando, pero el sujeto, digamos, el análisis concluye. Entonces, ¿no es también la escuela y el lazo con otros también una forma de que algo de esos goces no vuelvan como a dispararse, ¿no? Hay distintas cosas, ¿no? A través de escribir, a través de poder hablar, participar en una jornada, digamos, etc. Javier Montiel, tenés la palabra. Gracias, Fabián. Agradezco a los tres expositores y la discusión que se ha armado. Me hacían pensar en varias cosas. Por un lado pensaba cómo operamos con la pulsión en un análisis, y qué sucede también con las pulsiones a fin de análisis, sumándome un poco a la pregunta que hacía Enrique sobre el sujeto. Por ahí traían ficción y canto, y yo pensaba sobre esta frase del Sintón en relación a la pulsión, esto de el eco en el cuerpo del hecho de qué decir. A mí me gusta mucho esa frase, me gusta mucho porque siempre parece que da algo más cuando uno la toma. Y ahora reparaba justamente en este eco que traía algo del tiempo, que lo trabajaba Andrés, porque eco siempre es un segundo tiempo, ¿no? Y el decir, del hecho de que hay un decir, que no dice hablar, dice decir, dice. Entonces, yo como lo leo, al menos eso, lo leo como lo real de lo simbólico. Lo real en el sentido de la lang, digamos, el eco en el cuerpo del hecho de que alguien dice en dirección al sujeto, o dice en dirección al niño que vendrá sujeto. Dice de una manera particular, o aquello que traía Lacan como una primera identificación, creo que lo traía en el seminario 6, como una primera identificación, digamos, a la música, el tono de voz que uno modula y cambia cuando habla con un niño, ¿no? Que hablamos más agudo, hablamos de otra manera, pero marca otra sonoridad, otra música en dirección al niño. Y eso hace eco en el cuerpo, eso trae algo del eco. Entonces pensaba justamente esto, ¿no? Bueno, ¿cómo operamos con las pulsiones en el análisis? Porque aparte, en este decir, suponemos entonces que algunas palabras son significantes, y entonces traen consigo goce, marcan el cuerpo del niño con ciertos goces, y eso deja muy íntimamente enlazado el goce a la pulsión. Pero estaba lo otro, ¿no? Hablaban de ficción y canto. O sea, por el lado de la ficción, ahí pienso lo simbólico de lo simbólico. Es decir, esos significantes que cargan de goce los agujeros del cuerpo del niño. Poder pensar, en todo caso, a ver si es posible y si me acompañan y cómo lo piensan ustedes, ¿no? Pero poder pensar en la operatoria con esa ficción y en el impacto que podría tener esa operatoria sobre los goces del sujeto y sobre su relación pulsional al objeto. Capaz que no hay pregunta o no hay pregunta, hay comentario, pero me gustaría saber cómo lo piensan ustedes. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, puedo tomar la palabra. Javier, me parece súper interesante tu intervención y tu pregunta, y cuando te escuchaba, pensaba en esta frase que evocás en relación a lo que dice Lacan en el seminario 23, esto de que es un eco en el cuerpo, de que hay un decir. Claramente luego vos haces el acento en la marca, creo que más se trata de una marca en el cuerpo que de un eco.
si bien Lacan por supuesto que lo dice así, pero el decir marca, como bien lo dijiste vos, el cuerpo del bebé y produce goces, que tiene que ver esto con el efecto de la langue, ¿verdad? Y vos lo enlazabas al final con esto de cómo, no me acuerdo bien cuál es tu pregunta, ¿la podés repetir esta del final? Pensaba a ver si en la ficción que acarrea la verdad del sujeto, digamos, o los significantes, si operando con eso, se opera de alguna manera con la pulsión. O sea, si la relación a la pulsión cambia, o debería cambiar a lo largo de un análisis y después de un análisis. Claro, porque a mí me parece que tiene que ver con esto de la posibilidad de escribir de otra manera lo que ya estaba escrito, y en ese sentido, ficcionar de otra manera. Porque ahí me parece que es importante también poner el acento en esta cuestión de la ficción, que el sujeto no puede vivir sin ficción, ¿verdad? Y siempre va a ser ficción. Yo pensaba ahora escuchando también esta cuestión de cómo justamente la pulsión, o sea, es diferente en relación a que, bueno, ya el sujeto no queda en esta cuestión autoerótica, sino que se posibilita el lazo, ¿no? Con el pequeño otro, o sea, como que hay algo allí de ese recorrido, de ese circuito pulsional que cambia, ¿no? Tal vez porque se pone en causa ahí el objeto A, o sea que ese vacío necesario para que emerja un sujeto, ¿no? Para que ese recorrido, digamos, culmine justamente en la emergencia de un sujeto, pensándolo a nivel de la transferencia y del análisis, ¿no? Bueno, está muy interesante la discusión. Hay muchas preguntas que entiendo quedaron. A mí me quedaron muchas preguntas para hacer. Entiendo que también estamos cerca a la hora de terminar, así que si damos un minuto más, pues ahí tiene una reflexión, una pregunta para hacer final. Oigan, hay una pregunta que está desde el principio en el chat, que hizo alguien como Fiorella Pastro, que no conozco, encantado, al principio, cuando comenzamos. Sí. Es verdad, acá está. Sí. Sí. No sé si Fiorella está en la sala todavía, si quiere leerla, o prefiere que la comenten directamente. Bueno, no sé si alguien de la mesa que la leyó o la puede leer quiere comentar algo al respecto de la pregunta. Ahí está Fiorella, a ver si quiere tomar la palabra. Fiorella, ¿cómo es la pregunta? Bueno, preferiría si la comentan ustedes. Bueno. Acá dice algo que puede ser que se cuestione la posición en la que está sufriente, estancado, y empezar a hacerse partícipe de las cosas que le pasan. O sea, el sujeto, a través del análisis, obviamente, que se pone en relación a lo que dice, ¿no? Ya no es hablado por el otro, bueno, sigue siendo hablado, pero empieza a ponerse en relación a lo que dice, ¿no? Y me parece que ahí se implica y se da cuenta que, bueno, esos goces que lo parasitan, él también tiene que ver en eso. Él también sostiene esos goces, ¿no? Como que lo hace responsable de alguna manera, ¿no? O sea, como que se responsabiliza de eso, pensando en otros tipos digamos, de abordajes donde de repente de lo que se trata es de desresponsabilizar al sujeto, ¿no? Como que intentar, bueno, eliminar el síntoma, cuando en realidad justamente eso es lo que le permite hacer algo después con esas marcas, es a partir del síntoma, ¿no?
se me ocurría, bueno, aportar eso en relación a este planteo que hacía Fiorella, que sí, que justamente el sujeto por lo menos llega de una manera y luego ya se logra allí implicar justamente por lo que va diciendo, por lo que va desplegando y por las puntuaciones y las intervenciones que el analista va haciendo y que va leyendo de otra manera ese decir. Y ahí algo nuevo se va escribiendo, ¿no? Sí, está bueno esto que planteás, Karina, en relación a la pregunta, cómo el sujeto va implicándose en su decir, también a partir de las preguntas que puede ir puntuando precisamente el analista y esta posibilidad de hacerlo decir, ¿no? Esta escena que posibilita eso que, bueno, que da lugar a que el sujeto pueda decir e implicarse en ese decir y a partir de ahí también preguntarse. Y está bueno esto que decís, que no se trata de eliminar el síntoma, sino que es a partir de ese síntoma que se trabaja y el sujeto puede pensar qué tiene que ver él, qué es la pregunta que también le hace Freud tempranamente a Dora, ¿no? ¿Qué tenés que ver vos en esto que te sucede? Creo que es un punto al que hay que llegar, muchas veces no es tan sencillo, pero hay un trabajo para hacer para poder llegar a esa pregunta en un análisis, que es absolutamente necesaria. Que el sujeto se la pueda hacer, ¿verdad? Y también dar la posibilidad de responderla. Pero, perdón, agrego algo. Ahí también hay otro comentario en el chat que dice que justamente si es necesario el análisis para que eso ocurra. Eso creo que queda para pensar. Si es algo necesario, ¿Cómo? exclusivo. No, que en el chat apareció otro comentario, si esto que decías recién, si hay algo de lo necesario, de que sea necesario de un análisis, que sea exclusivo de un análisis, esta conversión pulsional de alguna manera. Claro, Es lo que está puesto. Lo que sí me parece... Sí. Lo que me parece exclusivo de un análisis es que lo que un sujeto diga en análisis, en transferencia, en la escena analítica, va a ser absolutamente diferente a lo que, o sea, tiene como un estatuto diferente para el sujeto mismo, como efecto. No es lo mismo hablar con un amigo, con el vecino, con la madre, con el padre, que hablar en la escena analítica, pero cuando ésta se ha armado, ¿verdad? En transferencia. Y eso justamente me parece que es bien interesante la pregunta, porque tiene que ver con hacer pasar por la transferencia algo que ha sido traumático para el sujeto en otro momento, que vuelva a digamos, como que sea traumático una vez más en transferencia. Y eso es lo que es eficaz y lo que produce puede producir un cambio en la forma de gozar de ese sujeto. Y esto tiene que ver con la castración también, que, bueno, de la que hablamos antes. Pero podríamos seguir toda la noche, ¿no? Hablando de esto que está muy interesante y respondiendo a estas preguntas. Como dijiste, Fabián, creo Sí, que además, estamos en tiempo. no, sí, pero además bueno, siguen apareciendo comentarios y preguntas en el chat, cada vez mayores. Por ejemplo, ¿cuál es la función de una escuela, ¿no? En esto que acabas de decir, Isabel, ¿no? Justamente creo que algo acerca esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la posición que permite la escuela para hacer avanzar algo más de esta interrogación hacia el sujeto, ¿no? Pero bueno, son preguntas que obviamente que serán, en mi caso, pensadas, ¿no? Ahí algo que comenta, no sé si Fiorella o alguien que puso que, bueno, que no es posible eliminar el síntoma. Me parece que justamente de lo que se trata es de hacer otra cosa con eso, porque esas marcas van a estar. No se eliminan las marcas, sino que se hace otra cosa con esas marcas, ¿no? Y decía que la intención del psicoanálisis no es eliminar el síntoma, porque justamente se lo pone a trabajar, porque si bien eso es lo que por un lado lo hace sufrir, por otro lado es lo que le pone también un límite
a ese goce del otro, ¿no? A eso, digamos, que el otro le impone, pensándolo en bueno, la anorexia, bueno, ese comer nada es lo que permite justamente poner un límite a ese otro que lo avasalla. Por eso decía que no se trata de querer eliminarlo, sino de ponerlo a trabajar para que a partir de allí se pueda producir, bueno, todas estas cosas que fuimos conversando. Sí, porque me permito agregar a esto que dice Karina, ¿no? Porque parece que una de las funciones del síntoma es metaforizar la falla. Sí, interesante la pregunta y esto que responde Karina y comenta Andrés, ¿no? Porque, a ver, es como decir, entonces, claro, alguien va a análisis para enfermarse más. No, a ver, el asunto es poder diferenciar de qué síntomas estamos hablando. No es que si va con anorexia, que ahí está haciendo Karina alusión a un síntoma en el sentido más médico, ¿no? más puramente clínico, no solamente de la clínica analítica, que también la incluye, lleva a otro punto. ¿Qué es lo incurable ahí? Bueno, podríamos decir esa respuesta a la demanda del otro. Podríamos decir, una manera de eso sería su relación con su madre. Eso es incurable. Entonces, el punto es, si su respuesta va a seguir siendo comer nada, la consecuencia indefectible va a ser que va a terminar hecha esa nada que le demanda la madre, ¿no? La madre le demanda, matate y no sé nada, no, lo dice así, la demanda va generalmente acarameladamente expresada como una demanda de amor materno, ¿no? Y se lo come, se la come. Bueno. Entonces, cuando decía comprometerse con el síntoma, no es sino pasar con eso que aparece como el síntoma por excelencia, que es el yo, y el sexo del sujeto. En una relación de saber hacer con eso, no de anular como si fuese la extirpación de un tumor y coser, no. Es descoser, destrabar los nudos y hacer otro entramado. Esa sería la metáfora, una de las que a mí más me gusta en relación a lo que es el proceso de un análisis, con los mismos hilos, con los mismos hilos, ¿no? Entonces, no es negando, es si, para volver a la dimensión de las analogías médicas, si se trata de extirpar un tumor, bueno, acá hay que tener mucho cuidado porque es un tumor que está totalmente tomando al mismo sujeto a tal punto de que se llama en una de sus dimensiones del yo, el narcisismo, y en la otra, su sexo, su relación a su sexo. O sea, vaya por donde quieras meter tijeras y metes mal, lo que vas a hacer es matar al sujeto, matar al yo. ¿Cómo se expresa eso? Y no continúa el análisis, no tenemos tanto poder, no somos cirujanos, el sujeto no va anestesiado, va en contra de su narcisismo, produce algo que nosotros llamamos transferencia y él no sabe cómo se llama, y desde ahí, del amor de transferencia, se gesta algo que es del orden de que el sujeto se comprometa con querer saber de eso, para hacer otra cosa. ¿Siempre se logra? No, no siempre. ¿No? Pero sí, aún cuando no llega a lo que nosotros entendemos como fin de análisis un sujeto, aún con lo que ahí pudo hacer en ese transcurso, bueno, quizás algo pudo reordenar de sus voces. O sea, parece, pero es interesante, ¿no? Porque está bien, creo que todos tenemos la fantasía de que uno va a análisis para ser feliz, correcto, está bien, pero eso es un engaño y no creo que tengamos que promoverlo. Un análisis lo que propone es la posición deseante, no la felicidad, que es distinta, muy distinta, está en las antípodas. Y a veces, bueno, asumir el propio deseo no tiene que ver con, qué feliz comiendo perdiz, no. En todo caso, comer ateros. Bueno, agradecemos Muy entonces bueno, muy bueno.
a Andrés, a Isabel y a Karina por sus trabajos. Bueno, nos estamos encontrando en próximas actividades de la escuela. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias Fabián por la Chao. coordinación. Gracias. Chao, chao. 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 Buenas noches.